¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Se considera usted un discípulo de Jesús? Estos días de la pandemia nos ha mostrado quiénes son los verdaderos discípulos. Eh, Muchos se han quemado y la fe se ha probado de muchos y para muchos las crisis económicas, las enfermedades, la incertidumbre frente a la vida y frente al futuro les ha llevado a cuestionar su fe. Para otros no poderse reunir en un templo les ha llevado a que no tienen un soporte, porque el soporte de ellos era un edificio, ir a un domingo y cuando no tienen de qué agarrarse, sienten que perdieron su fe, su fortaleza, su estabilidad, y lo que los sostenía a ellos ahora se les vino a pique. Para muchas personas, esta prueba de fuego, como dice Pedro, está sacando la madera, la hojarasca o el verdadero oro. Los discípulos de Jesús fueron personas que pasaron por las experiencias del fuego y experimentaron sufrimiento, dolor y crisis, pero fueron formados por un maestro que encarnó en su propia vida el sufrimiento, la renuncia, la entrega, la cruz, que les enseñó que era vivir la vida con una misión, con un sentido de propósito, que era no vivir aferrado a las cosas que los rodeaban y que era vivir no para sí mismo, sino vivir para encarnar la cruz y el llamamiento. El Señor los llamó a ellos y en el capítulo 9 de Lucas encontramos lo que es las marcas distintivas de un verdadero discípulo, daría yo. Y habiendo reunido, versículo 1, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Muchos de nosotros tenemos un problema de que ser un discípulo de Jesús, porque muchos de nosotros nos formamos con escuelas, con cartillas, con maestros que no necesariamente nos enseñaron el verdadero discipulado que estaba en lo que Jesús nos trazó, lo que Él nos enseñó. Entonces nos formaron algunas personas y nos dijeron que un discípulo de Jesús era un multimillonario. Un discípulo de Jesús vivía una vida cómoda, tenía un jet privado. Un discípulo de Jesús tenía fama, tenía popularidad. Un discípulo de Jesús vivía para que todo el mundo le sirviera. Vivía una vida cómoda y una vida sin problemas. Eso es lo que nos han comunicado muchos de los que nos han formado y han formado el pensamiento de los discípulos a muchos en esta generación. Pero cuando uno va a los evangelios y cuando vemos a Jesús, cuando vemos su modelo, uno dice, pero las palabras de Jesús, como formó y entrenó a sus discípulos, es muy distinto a lo que hoy vemos en lo que se llama ser discípulo de Jesús. Por eso la pregunta crucial que tenemos que hacernos es: ¿quién es el que me discipula? ¿Cuál es mi escuela? ¿Quiénes son los que me encaminan? ¿Quiénes son los que trazan un derrotero en mi vida de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús?
En Jesús encontramos unos principios que enseñó a sus discípulos y si somos discípulos de Jesús, los mismos principios son aplicables para nosotros. En primer lugar, el concepto de que un discípulo no trabaja solo, no se forma solo. Ninguna universidad tiene un salón de clases para un solo estudiante. Ningún maestro en general trabaja con un solo estudiante, forma un equipo. Y ese es el principio. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, hay personas que dicen, yo soy discípulo de Jesús, pero no pertenezco a nadie, no tengo sentido de pertenencia, no tengo un líder, no tengo unas autoridades espirituales, no respondo a nadie. Y eso nunca fue concebido en el pensamiento del Señor. Nosotros hacemos parte de un equipo, hacemos parte de un grupo que ha sido entrenado y formado. No necesitamos el uno con el otro. Cuando el uno cae, el otro se levanta. En el ejército todos combatimos en equipo. Nadie envía, ningún general manda a un soldado solo a guerrear. Lo manda en equipo. De tal forma de que uno no puede ser supuestamente un discípulo de Jesús y no estar conectado, no estar en sintonía con otros. Y muchos en esta pandemia lo que han hecho es totalmente aislarse, se meten en sus cuevas y consideran que son discípulos de Jesús individuales. Y el Señor dice, no, ustedes hacen parte de un equipo, ustedes responden a un equipo, se ayudan mutuamente, se levantan, oran el uno por el otro y se dan la mano. Primera pregunta, usted hace parte de un equipo, hace parte de un comando, tiene un comandante, hay unos soldados, está siendo entrenado y formado con otros. Eso es una marca distintiva de un discípulo. Si usted encuentra una persona que dice que es discípulo de Jesús, pero no responde a nadie, no tiene una autoridad, no tiene un equipo con el cual combate junto, ese no es un discípulo de Jesús. Puede decirle directamente que no es discípulo de Jesús. La segunda marca distintiva de un discípulo es que está empoderado. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. El Señor empodera, llama y empodera, delega una autoridad. Y ese poder viene por el Espíritu Santo. Un discípulo de Jesús sigue las normas de lo que es esperar, buscar la llenura del Espíritu Santo, tener una unción sobre su vida. No puede ser discípulo de Jesús y vivir muerto espiritualmente, no tener unción sobre su vida, no buscar la llenura del Espíritu Santo en su diario vivir. Estos discípulos estuvieron en el aposento y ellos esperaron la venida del Espíritu Santo. Un discípulo de Jesús tiene autoridad delegada porque se ha sometido a una autoridad. Responde a la autoridad del Señor delegada a ellos, se somete a la autoridad de las Escrituras, tiene unas autoridades acá quien responde, y esa es una marca distintiva de un discípulo. El Señor dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué el diablo no huye de su vida? No huye de sus finanzas, de su salud, de sus hijos, y constantemente estás viviendo bajo una opresión diabólica y constantemente tienes que estar resistiendo al diablo y luchando con Satanás. No, Satanás respeta las autoridades y aquellos que están sometidos a autoridad. Satanás sabe cuando usted anda en rebelión, cuando usted no se somete a nadie, no se somete a la autoridad de la palabra, no se somete a las autoridades que Dios le ha establecido, vive en rebelión en su casa, con sus padres, vive en rebelión con todo el mundo. Mis queridos hermanos,
Si esa persona le dice a usted que es un discípulo de Cristo, usted puede decirle directamente, usted a quién responde. Está sometido a la autoridad de la palabra. Está sometido a lo que el Señor ha enseñado. Está sometido a autoridades que Él ha establecido. Y cuando una persona está sometida a autoridad, tiene poder y autoridad y unción para dos cosas que son fundamentales en esos días: resistir los demonios, resistirlo en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, resistirlo en el nombre de Jesús y orar por los enfermos. La gente se está enfermando, la gente se está muriendo. Se necesitan los discípulos de Jesús que oren por los enfermos, que cojan los teléfonos, que resistan el poder diabólico de esta muerte y destrucción que nos rodea. Solo si usted está bajo autoridad va a resistir los poderes del mal y usar la autoridad que el Señor le ha dado. Hoy la iglesia, uno se pregunta dónde está. La iglesia más que nunca, más que un edificio, es el pueblo de Dios que tiene que estar combatiendo, que tiene que estar guerreando ante estos poderes de muerte, de destrucción, esos demonios que están acabando, robando y destruyendo la vida de tantas personas. Los discípulos de Jesús guerrean. Los discípulos de Jesús combaten, entienden que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Los discípulos de Jesús están revestidos de una autoridad, de una unción y un poder que el Señor les ha delegado. Y eso son marcas distintivas de un discípulo. No me diga que usted es un discípulo de Jesús y permite que el demonio entre a tu casa, entre a tu vida, entre a tu hogar, entre a todo y destruya todo lo que precioso que Dios te ha dado. No me diga que usted es un discípulo de Jesús y no estudia y medita las Escrituras y no se somete a la autoridad de la palabra. No me diga que usted es un discípulo de Jesús y es una rueda suelta, que no responde a autoridades que Dios te ha establecido. Estas son marcas claras. Un discípulo de Jesús también tiene otra marca distintiva. Podríamos hablar primero, segundo, tercero. Es enviado a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Un discípulo de Jesús tiene un sentido de misión. Busca establecer el reino de Dios en su trabajo, en su empresa, en su compañía, en su colegio, en su universidad, en sus amigos, donde quiera que vaya. Busca establecer el reino de Dios y se establece predicando la palabra, pero también consagrando para Dios todo lugar donde vaya. Él es un agente, un embajador de Cristo. Establece el reino de Dios, representa el reino de los cielos. No me diga que usted es un discípulo de Jesús y usted no ha abierto su trabajo para que el reino de Dios se establezca donde está. No ha consagrado su trabajo y todo lo que tiene y todo lo que es para el reino de Dios. No me diga que es discípulo de Dios y no habla y establece el reino de Dios en medio de la oscuridad, de la muerte, de la enfermedad y donde quiera que vaya. Son marcas distintivas de lo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Cuánto necesitamos hoy que el pueblo de Dios se levante ante esta invasión del reino de las tinieblas en nuestros hogares, en las vidas, en la ciudad, en los hospitales, en todo lugar? ¿Cuánto necesitamos levantarnos y resistir en el nombre de Jesús, proclamar el señorío de Cristo, establecer el reino de Dios y proclamar su victoria y su poder en la cruz y su resurrección? Ya le tememos más al coronavirus, a la muerte y la destrucción, y creemos que es más poderoso que el Señor mismo. Y ahí es donde un pueblo, el reino de Dios se establece. Los hijos de Dios, toda planta que pisan, marchan en victoria como soldados y ahí establecen
el reino de Dios. Esas son las marcas distintivas de un discípulo de Cristo. Proclaman la victoria, proclaman la libertad, proclaman la vida en medio de la muerte y de la oscuridad. Tercera característica o cuarta característica de un discípulo de Jesús es que viven vidas livianas. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Son personas que viven no enredados con muchos de los asuntos de la vida. Viven buscando establecer el reino de Dios y no el reino de ellos con propiedades, con extensiones de su reino personal, con enredos, con muchas cosas que les apartan de vivir una vida liviana. Los discípulos de Dios, del Señor han entendido que el camino es estrecho y que la puerta es estrecha y que no se entra con muchas cosas. Establecen el reino de Dios y no el de ellos. Buscan promover el reino de Dios con lo que tienen y no ampliar el reino personal de ellos. Viven tranquilos, viven livianos, viven dependiendo de Dios, le creen a Dios, esperan en Dios por su provisión y por su sustento. Esto no quiere decir que no trabajamos, que no ahorramos, que no nos preocupan las cosas de nuestros hijos y de nuestras responsabilidades que tenemos para cubrir nuestras necesidades. Pero vivimos livianos, no vivimos con muchas cargas, no vivimos enredados, como dice el Señor, a muchos los afanes de las riquezas y las preocupaciones de la vida ahogaron la palabra, no les permitió salir y dar fruto que llevara y trajera fruto para la promoción del reino de Dios y para la eternidad. Y por último, un discípulo de Jesús es un agente de bendición o de juicio. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibáis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Un discípulo de Jesús no es un pordiosero. No ferea el mensaje. Va donde es bienvenido, pero donde es rechazado no tiene que rogar. No es pordiosero del mensaje. Tiene algo precioso que ofrecer, pero si es rechazado, sale de ese lugar. Los discípulos de Jesús no son mercantilistas, no venden un proyecto, no venden una imagen, son profetas y donde quiera que van tienen palabra de bendición y de vida a los que lo reciben, pero también juicio a los que lo rechazan. Por eso el Señor dijo, ay de ti, Jerusalén, que apedreas y matas a los que te son enviados. El juicio viene cuando se rechaza un profeta, un verdadero discípulo que tiene un mensaje, que tiene una palabra profética, que tiene una autoridad, que tiene una unción para sanar y liberar y establecer el reino de Dios. Si en ese lugar se rechaza, debe de salir, porque no es pordiosero. No está feriando el mensaje. Estos discípulos de Jesús saben que tienen algo que trae vida para los que le rechazan y muerte para los que rechazan este mensaje. Por eso ellos tienen dignidad, saben quién los envió, saben a qué reino pertenecen, saben con quién trabajan, a quién responden, a quién le dan la honra y a quién le dan la gloria. No viven para complacer la agenda de los demás, porque muchos lo que hacen es los falsos maestros y profetas es que adaptan la agenda o el mensaje al pueblo para que los reciba y los aplaude, los reconozca, pero cuando descubren
que los rechazan y los rechazan por el mensaje que ellos dan, entonces se sienten decepcionados o adaptan y cambian las agendas. Los verdaderos discípulos de Jesús no negocian el mensaje, no se mueven por la agenda del pueblo, no viven para responder a las expectativas de las masas, viven con un sentido claro de misión, de compromiso y de llamado, y viven para honrar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ser discípulo de Jesús en esta generación que nos ha tocado vivir es tan clave, porque hay tanta necesidad de hombres y mujeres que sanen, que liberen, que ministren, que pastoreen, que traigan bendición y establezcan el reino de Dios en medio de las tinieblas y la oscuridad. Pero hay muchos falsos discípulos, asalariados que tienen otro tipo de propósitos y otras agendas. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, qué privilegio ser parte de la escuela de Jesús, vivir lleno de su unción, de su poder, de su presencia, de su bendición, de tener su respaldo, de tener una unción sobrenatural sobre tu vida, ese poder y esa autoridad para vivir en victoria, proclamando la obra de Cristo, proclamando la resurrección de Cristo, sometiendo a los poderes de autoridad de las tinieblas, de ruina, de enfermedad, de muerte, de destrucción, caminando en la autoridad que Cristo nos llamó a establecer en este mundo. O somos discípulos de Cristo, o somos discípulos de escuelas equivocadas, escuelas que no son las que el Señor estableció desde un principio. Pregúntate algo: ¿soy discípulo de Cristo? ¿A qué escuela pertenezco? ¿A quién sigo? ¿Quién me ha formado? ¿Estoy siguiendo los delineamientos de Cristo o estoy siguiendo mis propios conceptos o libros o líderes equivocados que estoy siguiendo y escuchando? Los discípulos de Cristo no tuvieron necesidad de nada. El Señor los cuidó, los protegió. El Espíritu Santo los sustentó. Nunca vimos en los discípulos en tiempos tan difíciles de persecución, de lucha y sufrimiento, que hablaron de derrota, de fracaso, de destrucción, de caos. Siempre hablaron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor cuidó de ellos, de sus discípulos, los protegió y los mantuvo bajo el hueco de su mano. Pero fueron discípulos también que entendieron que seguir a Cristo era vivir para Él y estar dispuestos a morir por Él, que Él era el primer lugar en todo y quien llenaba y sustentaba sus vidas y quien respondía a toda la necesidad de ellos era Cristo. Que el Señor te bendiga, te dé unción, te dé palabra, te renueve, te llene con unción y autoridad, y que si estás en una escuela equivocada o con maestros equivocados, que salga de ahí y vuelva al discipulado de Cristo y se haga parte de su escuela. Sométese a su autoridad, búscale de todo corazón, busca el poder del Espíritu Santo, su unción y su poder, para que te levantes en victoria y vivas bajo la autoridad que Cristo te ha dado. Que Dios te bendiga y que esta palabra la recibas en el corazón y la comparta con muchos que necesitan recibir esta palabra y que saben que están en escuelas totalmente equivocadas. Padre, bendiga a tus hijos que reciben esta palabra. Márcala en su corazón, dale sanidad, liberación. Yo resisto los poderes de tiniebla y oscuridad. Ato todo espíritu inmundo de enfermedad, de coronavirus y toda muerte y destrucción y toda ruina. En el nombre de Jesús pido que levante a tus hijos con una unción nueva